5, versículo 14. Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí del pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. El tema de hoy es la generosidad. 3 factores de ejemplo, corrección y provisión. La palabra generosidad quiere decir, y atiéndame bien, quiere decir que usted es una persona que no es tacaña, que no es agarrado, y es una persona que con liberalidad entrega, que da. Eso es una persona generosa. Así que los que son tacaños y les duele dar, no son generosos. Aquellos que ven la necesidad del prójimo y no abre su mano, no es generoso. Aquellos que les duele para ofrendar, no es generoso. Aquellos que siempre están como contando lo último así, no crea que usted es generoso. Un generoso es con liberalidad, entrega. Si usted quiere recibir más, va a tener que soltar el puño, porque si usted no abre el puño no va a poder recibir. Esa es una persona generosa. ¿Y por qué yo digo que la generosidad es un factor de 3 elementos? Antes de eso, miren ustedes en Isaías, capítulo 32, por favor. Isaías, capítulo 32. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 8. Dice así: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será ¿qué? Así que hay una forma honrosa de Dios exaltar a un hombre y a una mujer. Y esta forma honrosa es cuando usted piensa en generosidades y se atreve a abrir la mano para dar. Se atreve a abrir su billetera para entregar. Se atreve a abrir su cartera para dar. Se atreve a abrir la puerta de su refrigeradora para dar, de su alacena para dar, de su vestido para dar. Ese es un generoso. Un generoso en su mente siempre tiene en su mente ¿cómo bendigo? ¿Cómo bendigo? ¿Cómo entrego? ¿Cómo doy? ¿Cómo hago feliz a otros? Esa persona es una persona generosa. Piensa generosidades y por su generosidad será ¿qué? Exaltado. Ahora miren el ejemplo de Nehemías. Quiero que vean a Nehemías, un hombre de Dios, gobernador de la provincia de Judá, que vino a restaurar los muros de Jerusalén. Y note el ejemplo que él tuvo por ser una persona de pensamientos generosos. Versículo 14. Les voy a ir desmenuzando cada versículo para que se den cuenta lo que él hizo. Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en tierra de Judá, y aquí habla que lo hizo por 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Número 1, fíjese, Nehemías tenía derecho de vivir de los tributos que recibía el rey. Pero cuando él llegó donde sus hermanos, se dio cuenta que la pobreza era tal y la necesidad de levantar los muros era tan grande que él nunca tomó del salario por esos 12 años de gobernador en el pueblo
allí en la tierra de Judá para Jerusalén, no lo tomó y no pidió tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que ya la gente sufría con esa opresión, de tal manera que él no quiso aumentar la opresión que había en el pueblo. Número 2, miren el versículo 15. Y aquí él menciona que habían gobernadores antes que él, y miren lo que hicieron otros gobernadores antes de él. Fueron antes de mí, los que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino 40 siclos de plata, y aún sus criados, los criados de los gobernadores, se enseñoreaban del pueblo. Pero yo, ¿qué dice así? Diga usted, no hice, dígalo de nuevo, pero yo no hice así. Así que aquí está diciendo él, si otras personas se aprovecharon, oprimieron a los pobres, les sacaron provecho a ellos, se enriquecieron por eso, yo como gobernador no hago como los gobernadores anteriores. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y él no lo hizo por dos razones. Miren el mismo texto en la parte de abajo, dice: yo no hice así a causa de ¿qué? Del temor a Dios. Esta palabra temor no es miedo, es reverencia. Es un temor reverente. Por cuanto reverencio a Dios y amo a Dios, no me atrevo a hacer las cosas malas. Hay mucha gente que peca haciendo lo malo, pero es porque les tiemblan las piernas de miedo, pensando que Dios es un Dios verdugo, que apenas hace una mala le va a caer encima. Le voy a decir la verdad, Dios no es un Dios verdugo que está listo para caerle encima al que peca, sino que las consecuencias de tu pecado vienen encima por tus malas decisiones. Dios está interesado más bien en revelar, sí, su amor y pronto su juicio, porque ahí está su equilibrio de su amor y de su justicia, no como mucha gente que también piensa, no, Dios es amor, ¿cómo es que va Dios a enjuiciar esta tierra? Pues déjeme decirle que Dios es un Dios perfecto, amor y juicio están en sus manos. Y la Biblia dice que Nehemías no hizo así por causa de ¿qué? Que tenía temor reverente a Dios. Si tú no pecas en esta vida, que no sea por el miedo de creer que Dios es un Dios verdugo. No hagas pecado porque amas a Dios y lo reverencias como un Dios santo. Esa es la razón por la cual no debes pecar. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Esa es la verdadera razón por la que no debes atreverte a hacer pecado, porque lo amas, y porque lo amas, lo respetas y lo reverencias. Otra de las razones por la cual él era así es porque él tenía un corazón lleno de generosidades y de compasión por el pueblo. Eso lo vamos a leer más abajo. Pero miren otra cosa que él hizo como un ejemplo de generosidad, verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Fíjese, un gobernador que pudo haber dicho a la gente, ve, tú muévete, construye esa parte, tú también, construyelo de allá, y él bien sentado mirando, ¿no? Que todos construyan. Pero la Biblia dice que él construyó su muro. Él también puso de su dinero para levantar el muro. Más abajo dice: restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Él había venido de Persia con sus criados. ¿Sabe qué hubiera pasado si Nehemías hubiera sido un oportunista? Hubiera dicho, esta es la oportunidad para comprarme tierras. El deseo de una persona egoísta es mirar primero su bienestar, es mirar primero qué provecho saco de lo que estoy haciendo. Esa es una persona egoísta, oportunista, que busca cómo aprovecharse de la gente o de la mala situación de otras personas. Pero Nehemías no hizo así, dijo, yo llegué a ese lugar y no compré heredad, pudo haberlo hecho. Acuérdense que era el segundo en Persia, el hombre de confianza del rey Persia, tenía dinero en ese lugar.
y vino acá a trabajar sencillamente porque amaba a su pueblo. Pudo aprovecharse de esa situación, pero no lo hizo. Levante las manos conmigo y diga: Señor, levante sus manos y diga: Señor, ayúdame a no pensar primero en mí, sino en los demás. Amén. Ahora fíjese lo que dice más abajo en el versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de naciones que habían alrededor de nosotros estaban a la mesa. Otra versión, la versión popular, dice judíos del pueblo, oficiales que venían de otras naciones se sentaban. Qué hermoso es saber que podemos congregarnos en un lugar donde no solamente se diga una clase social está aquí y la otra por allá. La Biblia dice que Nehemías tenía una mesa, un lugar donde 150 personas se sentaban allí. Habían pobres trabajadores como ricos oficiales sentados. Esa convivencia es posible cuando uno es lavado por la sangre de Cristo y sabe que aún su hermano más pobre es hermano en Cristo Jesús y que no hay diferencia ninguna porque somos todos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Dicen amén? Amén. El rico que no se quiera sentar con un pobre, vuelvo e insisto, son personas de corazón orgullosos. Y le digo una cosa, por eso es que la Biblia dice claramente que tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque ama más sus riquezas y sus finanzas que cualquier otra cosa. Y en el cielo no van a haber clases sociales, ni raciales, ni sociales, ni intelectuales. Todos los redimidos por la sangre de Cristo estarán en el cielo, grandes y pequeños, niños y grandes. En el reino del Señor estaremos todos juntos en su mesa. Por eso es que no le puede hacer la cara fea a su hermano que está al lado. Tiene que saber que es su hermano en Cristo. Tiene que saber que aunque no se parezca a usted y sea más bonito que usted, o usted, quiero decirle que es su hermano. Mire a su hermano y sonríale. Y si puede darle una palmada, un abrazo de corazón, hermanos. Si tú no te puedes sentar con tu hermano aquí en la tierra, olvídate que te vas a sentar en el cielo con ellos. ¿Me está oyendo? Si no te puedes sentar con alguien aquí abajo en la tierra, menos podrás sentarte en el cielo. Así que será mejor que aprendas a sentarte y convivir con tu hermano, a amarlo y tener compañerismo. Dele el aplauso al Señor porque Él se lo merece. Amén. Vean en el versículo 18. Y lo que se preparaba para cada día en la mesa de él, fíjese, era un buey grande y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Fíjese que habían bueyes, ovejas, aves, abundancia de comida había allí y toda la gente comía. ¿De dónde sacaba Nehemías esto? Mire, él no estaba ganando, posiblemente tenía de sus ahorros, de lo que había traído, pero este hombre era tan generoso y tan hospitalario que la gente que venía de afuera lo sentaba a su mesa y la gente más pobre de la provincia de Judá lo sentaba a su mesa y les hacía gran banquete con esplendidez para que coman. ¡Qué generosidad la de este hombre! Vean ustedes en el capítulo 7, versículo 70. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrenda para la obra. El gobernador, que es aquí Nehemías, dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia, que en todo caso son los hombres, dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Hay mucha gente como que está en contra de anotar, y atiéndame bien,
Hay muchos que quieren siempre pasar en el anonimato cuando dan buenas ofrendas. Quiero demostrarle que por la Biblia se registran las cosas y en el cielo mucho más. Allá arriba usted tiene una cuenta bancaria y los ángeles sentados, y cada vez que usted está entregando, en el cielo dicen: anótasela para Pedrín. Y están anotando los ángeles. Mire, hermano, aquí abajo hay errores a montones, pero le voy a decir la verdad, en el cielo no hay errores. Y allá las cuentas son bien claras. Tú pones 1 y el Señor te entrega 100. ¡Aleluya! Tú entregas 1 y el Señor te da 100. Tú entregas 2 y te dan 200. Tú entregas 3 y te dan 300. La Biblia lo dice, hermanos. Así que las cuentas son claras en el cielo y Dios está permitiendo que todo esto se anote. Y fíjese que Nehemías tenía sumo cuidado en que se anotara todo. Y él como líder encabezaba la lista. Si alguien es líder, debe saber que nosotros los líderes debemos ser los primeros generosos en la obra del Señor. Los primeros en correr para dar deberían ser los líderes. Y escúcheme, aquí se registra que la ofrenda de Nehemías fue una ofrenda generosa. Un ejemplo de generosidad, porque el que es generoso piensa ¿en qué? En generosidades. Y por su generosidad será, no los escucho, el que es generoso piensa generosidades, y por su generosidad será exaltado. Así que no temen registrar, por favor, su nombre. Registre su nombre, póngalo allí. Es importante para nosotros también por cuestiones de contabilidad en esta iglesia. Es importante, y porque anualmente damos los informes en la asamblea. Y es importante que usted anote eso. Amén, mis hermanos. No le dé pena. ¿Por qué? ¿Qué pena tiene? Es posible que algunos lo que tengan es que tengan que a la final falsa humildad. No tenga temor. Entregue y ponga. Ahí va mi nombre, Señor. Ahí va mi semilla. Ahí va mi bendición. Amén. Y que si se registra acá, con mucha más razón que se registre en el cielo. Ven ustedes, así que hasta aquí en Nehemías 5 vemos un ejemplo de generosidad. Él no toma el dinero del pueblo para no traer más opresión. Él no hace como los demás que oprimieron y se aprovecharon, sino que él tenía temor a Dios. Él restaura la parte del muro en el verso 16 y ayuda también. Es generoso dando comida a la gente que necesitaba y venía del extranjero, y su comida era con esplendidez. Ahora, atiéndame. Solo cuando una persona es ejemplo, tiene autoridad para demandar a los demás. Si usted no es ejemplo, usted no puede demandar a los demás, porque los demás van a decir: ¿qué tienes que enseñarme tú si tú no me pones el ejemplo? ¿Han visto a los hijos que se atreven, que tienen valentía de decirle a los padres: papi, pero tú me dices que no hagas esto y tú haces eso? ¿Se han dado cuenta? O hay discípulos que podrían decir a sus líderes: pero si tú no haces esto, ¿por qué me pides que yo haga tal cosa? La autoridad no es una posición, es ejemplo, hermanos. Tú quieres tener autoridad en tu casa, padre de familia, vas a tener que ser ejemplo como cabeza de familia para que demandes con autoridad en tu casa. Tú quieres ser madre de familia ejemplar y tener autoridad sobre tus hijos, vas a tener que dar ejemplo a tus hijos. Porque la autoridad con ejemplo arrastra a la gente, hermanos. La gente es arrastrada por ese ejemplo. Si ese hombre o esa mujer hace tal cosa porque sé que lo hace, porque lo he visto su fidelidad, he visto su obediencia a Dios, entonces tendrás seguidores que te sigan, hermano. Entonces habrá gente que querrá ser como tú eres. Pero el ejemplo es lo que arrastra, hermanos, y hace que otras personas
reciban influencia nuestra de liderazgo sobre otros más. Si no tenemos ejemplo, entonces no tenemos autoridad. Vean lo que él hizo aquí con su ejemplo, capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Acuérdense de esto, Dios dice, atiéndame, que si usted está teniendo trato injusto en su trabajo, trato injusto en el lugar donde usted está, si es un trato injusto, la Biblia dice que la gente puede clamar a Dios por esa injusticia y Dios escucha. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba en gran opresión? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice la Biblia que ellos clamaron a Dios y por su clamor que fue oído delante de Dios les mandó un libertador. ¿Y quién era el libertador? Moisés. Aquí con Nehemías hay esclavitud, hay opresión, hay extorsión, hay usura, hay deuda, hay impuestos que tenían que pagar ellos. La gente ya no podía. La gente levanta un clamor a Dios por la injusticia en que están viviendo y Dios escucha su clamor. Verso 1 dice que las mujeres clamaron también por esto. ¿Y saben por qué nombra a las mujeres aquí? ¿Quién sabe mejor el problema que existe en la olla cuando no hay dinero? ¿Quién es la persona que sabe mejor la escasez y la necesidad en la cocina, en la alacena, en la refrigeradora cuando no hay dinero? ¿Quiénes son las que saben más de eso? Las mujeres. Porque les toca cocinar, pues. Y en ese momento, si no tienen para la comida, ¿qué van a hacer? Ahí saben si les faltó el queso, el huevo, la carne, la cebolla, y están ahí como estirando. ¿A cuántas mujeres les ha pasado eso? Que están, Señor, ayúdame, que esto me alcance. ¿Sí les ha pasado? Así que en esta gran necesidad, ¿quiénes son las que levantan también la voz? Las mujeres, porque saben que hacía falta la papa para la comida. Y Dios trae a Nehemías. Pero miren en el verso 2, aquí ven el problema que ellos tenían, un problema grande aquí. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos mucho, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Número 1, ¿cuál era el problema? La gente quería comer y no tenía. ¿Qué hacían? Prestaban para poder comer. Número 2, el segundo problema, verso 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa de ¿qué? ¿Qué habían empeñado? Tierras, casas y viñas para poder comer. Todo estaba empeñado, ya no tenían qué más empeñar. Verso 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Tenían que pagar tributo, impuesto sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Así que prestaban dinero para comer, prestaban dinero para pagar tributo al rey y prestaban para poder comer. Y la gente que se estaba enriqueciendo ahí eran los vivarachos, los avivachos, que buscaban la oportunidad de ver cómo hacer más dinero y prestaban dinero. Ahora, la Biblia menciona claramente que no debe haber usureros en su casa. Usted puede tener dinero para prestar a alguien el dinero, pero la Biblia habla claramente, y mire usted en el libro de Deuteronomio, por favor. Yo no sé cuántos aquí trabajan prestando dinero, pero mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 23, por favor. En el versículo 19 dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar por posesión de ella. ¿Qué dice? Prestar el dinero, pero a tu hermano no le cobrarás interés.
Y al extranjero, al extraño, entonces cobra interés, pero el usurero es aquel que cobra o presta el dinero con más alto interés que el del sistema bancario. Entonces, cuando presta a interés, con ese más alto interés para enriquecerse, está pecando. Usted no puede prestar su dinero, hacerse rico prestando con tan alto interés. ¿Sí me está oyendo? A eso se le llama, según la Biblia, usurero, y los usureros no entran en el reino de Dios. Preste, pero preste con el interés debido. Ahora, miren lo que dice en el versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, decían ellos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Hasta dónde había llegado la corrupción allí? La injusticia, ¿hasta dónde había llegado? Hasta esclavizar a la gente. Tenían hijas de estas personas siendo esclavas en las casas de otros. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías se enoja. Y escúcheme, no es malo enojarse. ¿Cuántos sufren de enojo aquí? Levánteme la mano. Y los demás son santos, no, esos no se enojan. Levánteme la mano aquellos que se enojan. Ahora sí se levantan. Mire el montón de gente aquí enojones, que se enojan. Atiéndame, la Biblia dice que Nehemías se enojó, y enojarse no es malo, siempre y cuando, aquí viene el punto y el límite. Efesios 4 le dice que usted puede enojarse, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si el sol se pone sobre tu enojo, habrás pecado. Bueno, pastora, pero no me quiere decir nada. ¿Qué significa eso de que el sol se pone sobre nuestro enojo? Significa que cuando tú te enojas, tu enojo no debe durar tanto tiempo. Es más, ni siquiera deberías acostarte a dormir si estás enojado, porque si viene el Señor y estás peleado, imagínese, 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Es más, usted tiene que arreglar cuentas, hermano. Usted antes de dormir arregle cuentas. Enójese, pero por favor que no le dure el enojo. Hay gente que se enoja y pagan con una indiferencia psicológica, se llama maltrato psicológico. Y se enoja el padre de familia y llega a la casa y ni habla por una semana, van 2 semanas, van 3 semanas. Y la madre de familia se enoja y tampoco, ahí está tu comida, y ni le hablan tampoco, ahí está. Yo no sé cómo duermen en la cama. La hermana Manavita dice, el uno con machete y el otro con ¿qué? Ella es manaba. Otros dormirán de espalda, al otro lo botarán a la cama, no sé quién se irá a la cama y el otro irá al piso. Yo no entiendo eso. Pero lo que sí le digo yo es que si tú quieres que tus oraciones no tengan estorbo, es mejor que no estés peleado ni disgustado, porque entonces tus oraciones no suben, no se haga el tan espiritual, no se haga la tan espiritual. Si tú estás enojado, tu oración tiene estorbo. ¿Qué hizo Nehemías? Se enojó. Dile al de lado, yo sí me sé enojar, dile. Yo sí me sé enojar, pero hoy voy a aprender el límite de mi enojo. Dígale. Yo sí me sé enojar, pero voy a aprender hoy el límite de mi enojo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, es que no dure tanto. Reconcíliese rápido, hable rápido, arregle las cosas rápidas. Y 2, mire lo que hizo Nehemías. Nehemías se enojó, pero atiéndame, ¿sabe lo que hizo él? El problema es que cuando uno se enoja y no piensa, es posible que con su enojo usted destruya a alguien por hablar ligeramente. Las personas iracundas son personas que promueven rencilla, dice la Biblia. Los rencillosos son iracundos.
Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que pasó con Nehemías? Se enojó, pero mire más abajo lo que dice. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor, obvio, había injusticia. Y estas palabras, 7 dice, entonces diga en voz alta, entonces no los oigo, entonces para que su enojo no se convierta en pecado, ¿qué tiene que hacer? Meditar. No es huir, es meditar. Es meditar. Es pensar antes de hablar, antes de que vaya a decir algo a alguien y sus palabras sean ofensivas. Una vez que usted lanza palabras, esas no se vuelven a recoger. Lance usted un saco de plumas de ave y tírelas al aire a ver si después las puede recoger todas. Imposible, no podrá. Por eso usted tiene que tener cuidado cada vez que se enoje. ¿Qué tiene que hacer cuando se enoje? No los escucho. ¿Qué tiene que hacer? Meditar. Y él meditó. Y créame lo que él sí tenía razones para agarrar a sus hermanos judíos de la cabeza y arrancarle los pelos, como dice más allá. Ese liderazgo de Nehemías, increíble. Pero ¿sabe lo que hizo él? Meditó. Y luego hizo lo siguiente, 2 cosas. Número 1, agarró a los nobles y a los oficiales y los reprendió. Primero con los que estaban haciendo daño. Y 2, después convocó a una asamblea con la gente. Y ahí estaban, en una asamblea con ellos. ¿Y sabe qué les dijo? Aquí viene la palabra de él. Recuérdense que él es un hombre generoso. Recuerden que él es un hombre justo. Y solo cuando tú eres ejemplo en eso, podrás demandar a otras personas. No exijas a otro lo que tú no vives. La Biblia habla claramente en Romanos que de aquellos que dicen que no se han de robar y hurtan, que de aquellos que dicen no se ha de adulterar y adulteran, que de aquellos que dicen que no se ha de mentir y se miente. Porque usted cuando predique o cuando enseñe o cuando habla o cuando pida a otros algo, usted deberá ser ejemplar para solicitar aquello. Y ahora sí, un hombre con ejemplo, ve el problema, ve la situación, ¿qué hace? Miren ustedes en el capítulo 5, versículo 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Sabe qué había hecho Nehemías? Con el dinero que él tenía, ¿sabe lo que hizo? Como todos ellos habían sido exiliados a Babilonia y otros habían sido exiliados a Asiria, él había rescatado, comprando a los que habían sido vendidos por esclavos, y los compraba, los redimía y los traía. Y ahora llega a la tierra de Judá y los oportunistas, la gente que quería enriquecerse, no les importaba que a sus propios hermanos los tenían como esclavos. Y Nehemías dice, ¿será posible que yo y mis siervos y la gente pagamos para rescatar a los que eran esclavos en otras naciones? Y ahora ustedes están esclavizando a sus propios hermanos. ¿Qué quieren? ¿Que yo pague el rescate de ellos? Eso no es justo. Era lo que decía Nehemías. Y miren más abajo ustedes. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Claro, pues el que está mal y que sabe que se lo están diciendo y sabe que está mal, no puede objetar nada, no puede justificar. Entonces tiene que callar. Y en el verso siguiente 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, dijo Nehemías. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero. Él había prestado dinero. Quitemos este gravamen sobre ellos. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Un hombre de ejemplo ahora pide algo. Todos se callaron. Un hombre ejemplar. Entonces es que la gente llega a un acuerdo y dice, es verdad, nos damos cuenta que estamos mal, vamos a devolver
lo que es de ellos y lo devuelven. Pero Nehemías es un hombre de pacto. Diga conmigo, Nehemías es un hombre de pacto. Diga conmigo, Nehemías es un hombre de pacto. ¿Saben que un hombre de pacto sabe que si hace pacto con Dios, la cosa es seria? Cuando yo hablo de pacto, estoy hablando de que hay gente que sabe comprometerse con Dios, no con el hombre, con Dios. Y él hizo firmar a la gente. ¿Se acuerdan la ocasión que leímos nosotros Nehemías 10? Pero ahora vuelve a hacerlo. Como un hombre de pacto quiere asegurar que la gente tiene un mensaje en el corazón que va a vivirlo, que está diciendo algo pero lo va a hacer. Así que él saca, ¿quién tiene un abrigo por ahí? La Biblia menciona, gracias, que después de que todos se comprometieron, tomó sus vestidos y los sacudió delante de todo el pueblo, simbólicamente. ¿Qué significa eso? Nehemías está cerrando en esta reunión diciendo, si tú no cumples con esto que estás diciéndome públicamente, oficiales, sacerdote, gente principal aquí que ha oprimido al pueblo y dijo que iba a ceder todo lo que había quitado porque había oprimido al pueblo, si tú no cumples, así te sacuda Jehová, si tú no cumples con lo que estás diciendo. Es que ponerse a cuentas con Dios, hermano, requiere no solamente de palabras. Hay mucha gente que puede decir, sí, yo voy a cumplir eso, pero del dicho al hecho, ustedes se saben ese versículo. Es un versículo de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí leen la Biblia? Del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos. Eso no está en la Biblia. Hay gente que puede decir, dice la Biblia, amémonos, pero no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Tú puedes decir, no, si yo amo a todos mis hermanos. Ahora demuestra pues que amas a tus hermanos. No, si yo amo a tal persona. Bueno, demuéstrelo. Es que una cosa es decir con las palabras, otras cosas es, no, si yo amo a mi esposa. Y las esposas saben que ya algunos hasta se olvidaron de decirlo, porque unos dicen, no, si mi esposa sabe que yo la amo. ¿Han oído eso? Ella sabe que yo le amo. Los hombres demuestran su amor, mujeres, trayendo la provisión a la casa. Pero que no se le olvide al hombre de vez en cuando también decir que aman. De hecho y en verdad. Así que hágalo en verdad, pero también hágalo de hecho. Codele el de lado, digo, te están hablando. Te están hablando, de hecho y en verdad. Ahora atiéndame, ¿qué hizo él? Sacude el saco. Y dice, así haga Jehová por aquellos que no cumplen. Porque ya le dije al comienzo, los mejores sermones, ¿cuáles son? No escucho, hermanos, los mejores sermones, ¿cuáles son? Los que se aplican en su vida, aquellos sermones que usted vive y decide vivir. ¿Por qué usted cree que Satanás, después que usted está en un culto como este, busca la forma de que esa semilla que hoy se plantó sea quitada? Y por eso es que hay mucha gente que después de que ha oído una buena palabra, solo les quedó como una buena palabra, porque el diablo es robador de semillas, hermano. Si usted recuerda esto que le voy a decir, es posible que lo asocie con situaciones de su vida. ¿Cuántas veces usted salió de un excelente culto con una palabra preciosa en su vida y a la salida tuvo un problema con el que vino a acompañarle al culto? Y se disgustó y peleó. ¿Le ha pasado? O cuando llega a la casa le armaron un problema en casa. O lo llamaron por teléfono y le dieron una mala noticia. ¿Y dónde está la persona que vino al culto a oír la palabra de Dios? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la semilla que Dios entregó? Se alborotan, gritan también, pelean, contienden, se asustan, tienen miedo. Y la Biblia dice que las aves de rapiña vienen a quitarte la semilla de la buena palabra que fue sembrada, y cuando
logró su objetivo, te arrebató la semilla y por eso es que en algunos no hay fruto de una palabra que ha sido sembrada en tu vida. ¿Sí me está oyendo? Por eso es que cuando usted recibe hoy una palabra o en cualquier momento, si usted escucha un mensaje, esto es una cuña, compra los DVD. Y le digo la verdad, cuando uno escucha 2 veces o 3 veces, aprende más, porque aquí usted capta una parte, pero después capta más. Y eso es de sabios y entendidos. Aprenda más, aplique más. Cuando usted escuche una palabra, atiéndame, eso es una semilla y un tesoro para tu corazón. Por favor, le ruego que nadie arrebate la semilla de tu corazón para que puedas dar fruto abundante. Dele un aplauso al Rey. No permitas que nadie te robe la semilla, no la permitas. ¿Qué hizo Nehemías? Se enojó, pero después, ¿qué hizo? No escucho. ¿Qué hizo? Medite. Tengo un buen alumno yo aquí adelante. Precioso ese chico. Sigan en Nehemías y terminamos, pero vamos a Nehemías otra vez. Vean en el versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices, dijeron ellos. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Había maldición ahí de los que no cumplirían. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme ¿a qué? A esto. Así que, hermanos, usted escuche algo, haga una promesa, haga un pacto. Usted no ha venido a perder su tiempo, perdónenme, usted no ha venido a perder su tiempo. Yo tampoco he venido a perder mi tiempo. Usted ha venido para recibir la semilla, aplicarla y vivirla. ¿Por qué usted está aquí? Porque su grandeza está en oír y aplicar para ser un hombre de bien y una mujer de bien, para ser un buen líder, para ser una persona honesta, íntegra en su casa y en todo lugar. Usted no ha venido a perder su tiempo. ¿Usted cree que nosotros nos preparamos aquí o venimos al culto solo aquí abramos la Biblia y veamos qué hablamos? Estamos oyendo a Dios para que Dios nos dé para el pueblo. Nosotros no venimos aquí con 4 palabras. Ustedes no han escuchado sermones repetidos. Aquí no hay recalentados de comida. Tengo 13 años pastoreando y predicando y no he recalentado comidas, hermano. Porque esta palabra es un pozo grande donde siempre hay agua para sacar y hay palabra de Dios para dar. ¿A cuántos les gusta lo recalentado? 2, 3 días, 5 años. Mensajes recalentados, ¿a quién le gusta? Eso no es pasto fresco, eso es pasto seco. Aquí estamos cumpliendo el ministerio a cabalidad. Aquí, hermanos, estamos cumpliendo porque a Dios le vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. No delante suyo, mas yo delante de Dios estaré un día de frente y diré, Señor, hice todo lo que tú me mandaste hacer. No tengo vergüenza de nada, he entregado todo, Señor. Usted no ha venido a perder su tiempo. Usted ha venido para recibir palabra y para ser mejor. Guarde la semilla que le está dando. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, ayúdame a guardar la semilla de tu palabra en mi vida para dar fruto. Dígalo otra vez, Señor, ayúdame a guardar la semilla de tu palabra para dar fruto. Amén. ¿Sabe la última parte de Nehemías lo que me gusta? Vean el último versículo del 5. Dice Nehemías, y atienda esto: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que yo hice por este pueblo. Acuérdate de mí. Cuando yo leía esto me recordaba de Cornelio. ¿Se acuerda que daba ofrendas a Dios y hacía oraciones? Dice la Biblia que le dijeron a él, tus oraciones
y tus ofrendas han subido como un olor fragante delante de Dios para memoria de Dios en su presencia. Todo lo que tú entregues, escúcheme, todas tus generosidades jamás están fuera de la memoria del Señor. Él ha tomado en cuenta y en su memoria está cada una de esas cosas que tú hiciste. El libro de Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por la obra de Dios, por los santos. Dios no es injusto. Por eso Dios no olvida. El hombre olvida y es injusto. Pero la Biblia dice que Dios no olvida. Todo lo que tú hagas y entregues para el reino de Dios sube delante de Él como fragancia. Y dice la Biblia, delante de Él como memoria delante de su presencia. Y Dios no sufre de amnesia, ni del mal de Alzheimer. Tiene una memoria que recuerda. Por eso el libro de Isaías dice, hazme recordar. Dígale, Nehemías tuvo el valor. Es justo que tú le pidas a Dios cuando tú sabes que le estás dando. Cuando tú sabes que le das a Dios y estás dando lo mejor, puedes mirarlo a Él y decirle a Dios, Señor, acuérdate del bien que yo he hecho por tu casa. Acuérdate de las ofrendas que yo he entregado. Si estás pasando necesidades, es la hora de que le recuerdes a Dios todas esas ofrendas y todas aquellas generosidades que tú hiciste, que tú diste. Y le digas a Dios, acuérdate para bien, Señor, de todo lo que yo hice por tu casa. A Dios no se le olvida, hermanos. Y Dios nos llama a nosotros a ser generosos. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el más grande regalo otorgado del Padre de un corazón generoso para una humanidad perdida. El Señor no entregó lo peor que tenía en el cielo. Él entregó a su único Hijo amado para que muriera por nosotros. Y fue lo mejor del cielo, lo mejor que tenía. Es lo único más hermoso y preciado, su Hijo unigénito, para que muera por usted y por mí, por nuestros pecados. ¿Por qué no vamos a tener un corazón generoso para Él? Si Él dio lo mejor. Y Dios quiere dar el día de hoy la oportunidad de aquellos que no han sido salvos, sean salvos. Solo por la fe, porque Él ya murió por ti. El regalo perfecto. Cierren sus ojos, por favor. Nehemías, un ejemplo de generosidad, y por ser ejemplo de generosidad trae corrección y es escuchado. Nehemías, un ejemplo de generosidad, y por su generosidad hay la provisión de Dios, porque subió como una memoria delante de Dios de todo lo que Él había hecho. Y Jesús, el regalo perfecto para nosotros, mis hermanos. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía no han recibido a Jesús como su Salvador. Pero si hay algo preciado en esta tierra, y lo más preciado que existe, es la salvación otorgada por Jesús a nosotros. No desprecies lo más hermoso y lo más preciado el día de hoy. Cierre sus ojos, por favor. Y aquellos que por primera vez quisieran recibir este regalo hermoso de generosidad, diga conmigo allí donde está, diga conmigo, Jesús. Diga conmigo, Jesús, te recibo hoy en mi corazón. Te recibo, Jesús. Perdona mis pecados y límpiame de maldad. Te acepto como mi Salvador y te entrego mi vida a ti, Señor. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Padre. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi familia. Te la entrego, Jesús.